Voy a repasar un poquito por si se les olvidó algo de lo que hemos estado viendo. Hechos capítulo 11, por favor. Acompáñame a Hechos capítulo 11. Creo que ya teníamos 2 semanas sin tener el estudio en este libro de los Hechos. Así que voy a recordar un poco de dónde nos encontramos y recordar cuál es el propósito de Lucas al estar narrándonos este libro de los Hechos. Recuerde que todo comienza en Hechos capítulo 1, donde Lucas nos muestra cómo Jesús resucitado continúa obrando desde el cielo, pero ahora por medio del Espíritu Santo, que usa a los apóstoles y a los discípulos para extender el reino de Cristo de Jerusalén hasta lo último de la tierra. Recuerda que el protagonista de Hechos no es Pedro, no es Pablo, no son los apóstoles, sino el protagonista de Hechos es Cristo mismo, que soberanamente desde su trono, enviando al Espíritu Santo, expande su reino, salva a los pecadores y edifica la iglesia a través de la predicación del Evangelio. Hasta este punto hemos visto cómo el Evangelio comienza primero en Jerusalén, viene el derramamiento de Pentecostés en Hechos capítulo 2, cómo miles fueron añadidos a la iglesia después de esa predicación del apóstol Pedro en Pentecostés, cómo los creyentes perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión, en la oración. Vimos que también hubo oposición al inicio de la iglesia, al inicio que empieza a expandirse el evangelio. Las autoridades judías amenazan a la iglesia, incluso azotan hasta llegar al punto en Hechos capítulo 4, donde vemos la muerte de Esteban. Y a partir de la muerte de Esteban, recuerda que se empiezan a dispersar los creyentes. Y es cuando comienzan a llevar a través de la persecución el evangelio no solamente a Jerusalén, sino que también lo llevan a Judea y a Samaria, cumpliendo lo que Cristo había dicho, que se iba a extender el evangelio en Jerusalén, Judea, Samaria, hasta lo último de la tierra. Después, a partir del capítulo 9, Lucas nos muestra uno de los instrumentos para continuar la misión, y ese es Saulo de Tarso, que después, más adelante, llegaría a ser el gran apóstol Pablo, misionero hacia los gentiles. Después, más adelante, vemos cómo el ministerio de Pedro se empieza a confirmar a través de diversos milagros, nuevas conversiones, y todo esto prepara el escenario para uno de los acontecimientos más importantes en todo el libro. ¿Cuál es uno de los acontecimientos más importantes en el libro? La incorporación ¿de quién? De los gentiles al pueblo de Dios, sin convertirse primero en judíos. Porque los judíos decían, bueno, puedes ser parte de mi pueblo, pero tienes que convertirte en judío. Tienes que tener la dieta que nosotros tenemos, tienes que hacer los rituales que nosotros tenemos, pero por primera vez se ve que los gentiles no necesitan convertirse primero en judíos, sino que pueden seguir siendo gentiles sin tener que convertirse en judíos, pero ahora declarando el señorío de Cristo. Y esto lo vemos con la visión de Pedro. Recuerde eso, la visión de Pedro, el Espíritu Santo dirige a Pedro, prepara a Cornelio, que es un gentil, aunque esté temeroso de Dios, aunque hace oraciones, aunque da limosnas, aún así él necesita el evangelio, porque no es suficiente ser una persona moral para entrar al reino de los cielos. Necesitas el evangelio de Cristo. Así que, entonces, los gentiles, o más bien, los judíos se dan cuenta que los gentiles, Dios les ha concedido, según Hechos capítulo 11, Dios les ha concedido arrepentimiento para vida. Así que la iglesia no tiene más que reconocer que Dios había abierto las puertas de salvación, no solamente a los judíos, sino había abierto las puertas de salvación también a los gentiles. Y así es como estamos llevando todo el libro de Hechos. La segunda parte del capítulo 11, vimos la consecuencia de que ahora los creyentes también sean gentiles y que la iglesia había aceptado la decisión soberana de Dios. Y lo que vemos es que el evangelio se llevó hasta Antioquía, que ese fue el último estudio que vimos, donde muchos creyentes, o muchos gentiles más bien, creyeron. Jerusalén, la iglesia madre, por decirlo de alguna manera, envió a Bernabé para fortalecer aquella nueva iglesia. También
Saulo fue con Bernabé, enseñaron todo un año completo a la iglesia, en esta iglesia de Antioquía, y en esta iglesia de Antioquía fue donde los discípulos recibieron por primera vez el nombre de ¿qué? De cristianos, porque toda su identidad estaba definida por Cristo. Ahora, con este trasfondo, breve trasfondo de estos primeros capítulos que hemos visto del estudio de Hechos, llegamos a la última sección del capítulo 11. Verso 27 al verso 30. Esos son los versos que vamos a estudiar brevemente en esta noche. Hechos capítulo 11, del verso 27 al verso 30. Y lo que vamos a ver es algo sorprendente. Porque una cosa es decir, bueno, yo te acepto, reconozco que Dios también está salvando a los gentiles, reconozco que Dios también ha abierto las puertas de salvación a aquellos que no son judíos. Una cosa es decir esto y otra cosa es que en la práctica eso se vea o se vea un fruto visible en la práctica. Porque lo que veremos ahora es que ahora la iglesia, sabiendo que sus hermanos están en una grande hambruna, van a reaccionar como pueblo de Dios, apoyando a sus hermanos. Y eso es lo que encontramos en estos versos finales del capítulo 11. Así que vaya directamente conmigo al verso 27. Verso 27 del capítulo 11. Dice el texto de esta forma, de esta manera. En aquellos días, unos profetas, vea bien el texto, unos profetas descendieron de Jerusalén, ¿a dónde? Antioquía. Primero comienza Lucas narrándonos, el autor de Hechos, que en aquellos días, aquellos días donde Bernabé y Saulo están enseñando a la iglesia, donde la iglesia estaba siendo edificada por la palabra de Dios, donde en este momento recuerde que se estaba estableciendo nuevas iglesias. En esos días, Lucas menciona que unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía. Lucas no nos dice si estos profetas fueron enviados por la iglesia de Jerusalén o si simplemente ellos iban haciendo quizá un viaje ministerial itinerante, no lo sabemos exactamente. Pero lo que sí nos dice Lucas es que estos profetas venían de Jerusalén a Antioquía. Lo primero que llama mi atención aquí es qué tipo de profetas. ¿Qué profetas? ¿De qué estamos hablando? Se supone que ya no hay profetas hoy en día, o los profetas que hay en día son los que enseñan la palabra nada más, pero no son profetas que tienen visiones. ¿Estos eran profetas que tenían visiones de alguna palabra de Dios o eran profetas que simplemente predicaban la Biblia? ¿Qué tipo de profetas eran? ¿Qué cree usted? Bueno, vamos a ver. Note lo que dice más adelante en el verso 28. Y levantándose uno de ellos, llamado Ágabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada. Entonces, ¿qué tipo de profetas eran estos profetas? ¿Profetas que podían tener visiones de Dios? ¿Sí o no? Bueno, según lo que dice el verso 28, sí eran profetas que el Espíritu Santo les revelaba algo en particular y ellos lo expresaban a la iglesia. De hecho, hoy en día hay iglesias que todavía tienen este tipo de profetas, que nosotros en particular enseñamos que estos profetas ya no existen, como de este tipo de profetas. Sé que hay iglesias que tienen este tipo de profetas, pero creemos que realmente estos profetas no existen. ¿Y por qué creo que no existen? Porque recuerde que en ese momento estamos en aquellos días. La iglesia o las iglesias que se están fundando en Hechos son iglesias que todavía no tienen la revelación completa como ahora la tenemos, todo el canon del Nuevo Testamento. Así que el fundamento de las iglesias o de la iglesia en el principio, como dice la Escritura en Efesios, eran profetas y maestros. De hecho, más adelante encontramos que hay más profetas en Hechos capítulo 13 o en Hechos capítulo 21. Ágabo comienza otra vez a profetizar, pero esta vez en Cesarea. Eso demuestra algo, que en la era apostólica, en aquellos días, en el tiempo que iniciaba la iglesia primitiva, sí había profetas que les era revelada alguna palabra de Dios por el Espíritu. En aquellos días sí había
profetas de ese tipo. Durante la era apostólica sí los había. Y de hecho nosotros, como iglesia, estamos fundamentados, según Efesios capítulo 4, en la doctrina de los apóstoles y de los profetas. Entonces, ¿por qué no tenemos profetas hoy en día? Si en esa época o en aquellos días sí había profetas. Bueno, rápidamente les digo por qué hoy en día no hay profetas. Porque los profetas, tanto los profetas como los apóstoles, de hecho están en la misma categoría en el sentido de que son los dos fundamentos de la iglesia, y el fundamento solamente se coloca una sola vez. Cuando alguien pone el fundamento y el edificio ya está construido, no vuelves a poner otro fundamento, porque el fundamento ya está construido, ya está la estructura. De esa manera, el ministerio profético y el ministerio apostólico solamente fueron al inicio de la iglesia primitiva, el establecimiento de la iglesia del nuevo pacto. Cristo es la piedra angular, los apóstoles y los profetas constituyen el fundamento, y todo lo demás, la iglesia sigue construyéndose, pero bajo ese fundamento. Llega un momento en la historia de la iglesia donde todo el fundamento está establecido. Tenemos todo el canon completo, tenemos toda la escritura, que como dice Pablo más adelante en Timoteo, es suficiente para toda buena obra. Es suficiente, no necesitamos más. Ya no es necesario profetas o profetizas o personas que hablen del Espíritu Santo y nos digan una palabra. ¿Por qué? Porque ya tenemos suficiente con la escritura. Está todo completo. En Hebreos capítulo 1, usted quizá ha escuchado ese verso donde dice que Dios habló de muchas maneras en el pasado, en los padres por los profetas, pero en estos últimos tiempos ha hablado por medio de ¿quién? Del Hijo, de Cristo. La revelación está completa. La iglesia no necesita nuevas revelaciones inspiradas para conocer la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque en la Biblia encontramos todo lo necesario, todo lo suficiente y está completa. Ya no necesitamos más. Es decir, que si alguien se para aquí y dice, tengo una revelación de parte de Dios, pues realmente creemos que no tiene una revelación de parte de Dios, porque Dios ya se reveló en la Escritura. Entonces, si dice de repente, ¿saben qué? Tuve un sueño, tuve una visión de que va a venir una peste, o va a venir esto, o va a venir, o Dios me dijo que hiciéramos esto. Pues realmente, si les soy sincero, no lo vamos a escuchar, porque creemos que ese don extraordinario, como se suele decir, ya pasó y fue el fundamento de los profetas y de los apóstoles solamente. Hasta ahí. Ya no hay más revelación, visiones, sueños o personas que hablen por el Espíritu Santo, porque ya se habló todo lo que se tenía que hablar. Aquí está completo. Y es más, hay personas que hablan y contradicen la palabra del Señor. E incluso se fundan sectas y religiones con base en ese tipo de personas que dice, Dios me reveló algo. Una secta muy común es, por ejemplo, los mormones, con José Smith. El ángel se le revela y le dice muchas cosas, pero todo contradice las escrituras. Entonces, la realidad, hermanos, es que yo creo, sin ánimo de ofender a nadie, es que todos aquellos que dicen que son profetas o que Dios les reveló algo, creo en lo personal que son charlatanes. Son charlatanes. Personas que solamente se quieren aprovechar de otros o que supuestamente Dios le está hablando. Eso no significa que no tengamos sentires o algún sentir de parte de la Escritura, que, bueno, creo que el Señor me está diciendo que haga esto, aquello, pero nada de eso quiere decir que tengamos sueños o visiones o cosas parecidas. En este tiempo, en aquellos días, sí había de esos profetas, porque había apóstoles. Es decir, si un profeta decía, Dios me reveló esto, y un apóstol decía, no, esto está en contra de las enseñanzas de Jesús, entonces ese profeta era un profeta falso. En el Antiguo Testamento también vimos ese tipo de profeta, y de hecho, cuando no se cumplía la profecía del profeta, mataban a ese profeta. Bueno, esto solamente fue un pequeño paréntesis. Si usted se estaba preguntando cómo es posible que había profetas y que la iglesia escuchó profetas, bueno, deberíamos nosotros escuchar. Si alguien dice soy profeta y les traigo esta palabra, ¿deberíamos como iglesia escucharlo? Mi respuesta es no deberíamos escucharlo. Pero este profeta, que sí era totalmente genuino,
y válido en esta época, le dice a la iglesia de Antioquía, acompáñame el verso 28, uno de ellos que se llama Ágabo, que de hecho va a aparecer una vez más en capítulos más adelante, dice que por el Espíritu, verso 28, dice la iglesia que va a venir una gran hambre en toda la tierra habitada, lo cual sucedió en el tiempo de Claudio. Este profeta decía que por el Espíritu Santo, es decir, no nace de su intuición, no nace de un análisis económico o de una experiencia humana, sino que el Espíritu Santo le había revelado que iba a venir una grande hambruna en toda la tierra habitada. Eso es un gran detalle porque Dios no está revelando esto simplemente para satisfacer la curiosidad de la iglesia sobre el futuro, sino que esta revelación tiene un propósito. Dios está revelando algo a la iglesia con un propósito pastoral. ¿Cuál es el propósito? De que tengamos curiosidad por el futuro, de que tengamos curiosidad con qué es lo que va a pasar. Hay personas que están muy obsesionadas con eso, con el tarot y cosas así, con sus signos zodiacal y cosas de ese tipo. Pero el cristiano no está interesado en las cosas del futuro, porque sabemos que las cosas misteriosas les pertenecen al Señor y Él soberanamente va a hacer como le place. No estamos interesados en eso, o no debería estar interesado en eso. Y si usted está interesado en todo ese tipo de cosas del zodiaco y cosas así, pues arrepiéntase, porque no es nada cristiano eso. Ellos no estaban interesados simplemente en saber el futuro. Dios tenía un propósito para revelarles el futuro en este caso específico. Y el caso específico es que la iglesia, con un corazón generoso, diera para los hermanos en necesidad. Note lo que dice el verso 29. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea. ¿Cuál fue la respuesta de la iglesia a esta profecía? Que iba a venir una gran hambruna. La iglesia respondió diciendo, nosotros vamos a dar de lo que tenemos para estas iglesias que están padeciendo hambruna. Note que Lucas deliberadamente utiliza la palabra los discípulos. Los discípulos, la iglesia que estaba ahí, quiere enfatizar que esa comunidad de creyentes no se quedó sin hacer nada ante la necesidad de los hermanos. Eso me llama la atención, porque la hambruna no solamente venía a los hermanos, ¿verdad? Según lo que dice el profeta, daba a entender por el Espíritu, verso 28, que vendría una gran hambre. ¿A quién? ¿A los hermanos? ¿Dice eso el texto? Verso 28, ¿a quién dice que viene la gran hambre? En toda la tierra, ¿qué? Habitada. Es decir, la hambruna no solamente venía a los hermanos, pero la iglesia determinó, los discípulos determinaron enviar socorro ¿a quiénes? ¿A quiénes? A los hermanos. Ahí quiero hacer el énfasis. Porque es verdad que debemos apoyar, dar a los necesitados, pero el apóstol Pablo es muy claro, haced bien a todos, mayormente, ¿a quiénes? A los de la familia de la fe. Es decir, que nuestro pensamiento cada vez que hay una necesidad, primero debe ser apoyar a nuestros hermanos en la iglesia. Y no solamente nuestros hermanos aquí en esta iglesia local, sino de hecho en otras iglesias hermanas podemos apoyar. Los hermanos que habitaban en Judea dieron generosamente, no dieron grandes riquezas o no dieron todo lo que tenían, sino dice el texto que cada uno conforme a lo que tenía, resaltando que todos participaron según los recursos que Dios les había confiado. No significa que todos dieron lo mismo, pero significa que todos dieron generosamente. Así que los discípulos, al escuchar esta profecía, dijeron, hermanos, tenemos que enviar socorro a aquellos hermanos. Aquellos que tienen miedo, que tienen menos, hay que enviar socorro. Así que esa profecía produjo una acción concreta. Amor hacia los hermanos en necesidad.
Amor hacia los hermanos en necesidad. Ahora un detalle que no debe pasar por alto. ¿Quiénes son los necesitados? ¿Quiénes son aquellos que ellos tienen que enviar socorro? ¿Quiénes son? Según el verso 28. Son los de Judá. Son aquellos que son judíos, que apenas unos años antes, esos judíos ni siquiera hubieran entrado en casa de un gentil. Así que estamos en Antioquía, viene un profeta y dice, los hermanos que hace unos años probablemente los hubieran despreciado, ahora estos hermanos tienen una necesidad. Y note esto, y aquí yo creo que es uno de los puntos de Lucas. Los cristianos gentiles consideraban o consideran en este momento las necesidades de los creyentes judíos como si fueran propias. Esto es lo que hace el Evangelio. Hace unos años ni siquiera les hubiera nacido darles algo a estos judíos que rechazan a los gentiles. Pero en este momento, sabiendo que ahora son hermanos, unidos por el Evangelio, unidos por Cristo, se proponen a enviarle a sus hermanos creyentes judíos socorro como si ellos mismos estuvieran padeciendo. Lo que vemos aquí entonces es algo histórico, porque no solamente vemos unos versos antes a la iglesia diciendo, bueno, reconocemos que Dios ha concedido el arrepentimiento también a los gentiles. Reconocemos que somos hermanos. Reconocemos que ahora Dios ha quitado las barreras. No solamente lo dicen, sino que ahora están actuando. Se ha derribado una barrera que siglos de religión jamás pudieron destruir. Y ellos supieron que esa barrera había sido derribada. ¿Alguna vez ha escuchado usted, por ejemplo, del muro de Berlín? Hace tiempo recuerdo que yo escuché o vi más bien un documental de cómo personas en una noche de repente había un muro y ya no podían pasar del otro lado del muro de Berlín en Alemania, después de la Segunda Guerra Mundial. Y algunos se metían dentro de maletas para poder pasar. Era imposible pasar. Y cuando se derriba esa muralla y otra vez se reencuentran familiares, se reencuentran hermanos, se reencuentra una vez más, todo es alegría, todo es gozo, porque se enteraron de que una gran barrera se había destruido. Ahora considérelo en esta gran barrera que es el gentil con el judío. Había una gran barrera, no podían ser hermanos, no podían ni entrar a la misma casa, pero ahora se están enviando víveres. ¿Quién hace esto posible? El Evangelio de Jesucristo. El Evangelio de Jesucristo derriba murallas, derriba muros que la religión jamás puede hacer, la religión pagana o simplemente nuestra humanidad. Ahora piénselo por un momento. Piense en sus hermanos que tienen alguna necesidad. Piénselo. Quizá lo que primero pensamos es, no, a esta persona no le daría o no la apoyaría porque es esto, aquello. Y enumeramos las barreras en nuestra mente que pudieran quitar el dar a esa persona. Pero quiero decirle en esta noche que no hay ninguna barrera que el Evangelio no haya derrumbado ya. No hay ninguna barrera que el Evangelio no haya derrumbado ya. Y esta evidencia es clara en estos hermanos. El Evangelio ha transformado su corazón al punto de que no solamente ahora pueden entrar en sus casas, sino que ahora también dejan su corazón, dejan todos sus ídolos del dinero y los dan a los hermanos sin medida. Porque hermanos, cuando la gracia de Dios gobierna el corazón, dejamos de preguntarnos cuánto debemos de dar a otros y comenzamos a preguntarnos cómo podemos servir mejor a nuestros hermanos. Cuando hay poca disposición en servir, cuando hay poca disposición en dar, cuando hay poca disposición de entregarse por nuestros hermanos que ahora son hermanos en Cristo, cuando hay tan poca disposición, significa que el Evangelio no ha hecho impacto en nosotros. Así que cuando hay mezquindad, cuando hay codez, cuando hay un corazón tan cerrado en nuestro corazón, significa que el Evangelio realmente no ha impactado como debiera en nuestra vida y que amamos demasiado nuestra comodidad, que amamos demasiado el dinero. Pero cuando entendemos el Evangelio, el dinero deja de ser un tesoro que proteger y se convierte en un instrumento para glorificar a Dios amando a su pueblo.
Así que podemos decir muchas cosas, así como ellos dijeron. Entendemos que ahora somos un pueblo de Dios, pero ahora en la práctica, en el amor sacrificial hacia otros creyentes, se vio que realmente el Evangelio había impactado. ¿Cómo se va a ver que el Evangelio ha impactado en nuestra iglesia? ¿Cómo se va a ver? Pregunto. Bueno, se va a ver quizá en que nos unamos para hacer buenas actividades, bonitas actividades, la organización, ahí se va a ver que el Evangelio, que estén llegando más personas a la iglesia, ahí se va a ver que el Evangelio ha estado impactando a la iglesia. Podríamos decir esas cosas, pero quiero decirle que esa no es la cosa principal donde el Evangelio se va a ver que realmente ha impactado a nuestra iglesia. ¿Dónde se va a ver? ¿Sabe dónde se va a ver? En cuanto servimos, damos y amamos sacrificialmente a nuestros hermanos aquí. Ahí se va a ver. Entonces usted puede hablar muy bonito con palabras santurronas. No salen naturalmente. Hermano, Dios te bendiga. Tanto gusto de verte aquí. Me da gusto que estés aquí. Podemos decir muchas cosas bonitas. Lo que necesites, pídemelo y yo te lo doy. Pero en el momento que cerramos nuestro corazón y decimos, no, este es un vago, ¿para qué le doy? O decimos cualquier cosa. En ese momento es cuando el amor realmente se ve, el amor sacrificial. No, el Evangelio impacta en cuanto damos. Eso es increíble. El Evangelio impacta en cuanto nos despojamos de nuestros ídolos para servir a nuestros hermanos. Ellos, al enterarse de esta hambruna, no solamente están pensando, o más bien, ellos pudieran haber pensado en ellos mismos primero. Es decir, si alguien le avisa, va a haber una hambruna en Veracruz, ¿qué es lo que primero, sinceramente, qué es lo que primero haría usted? ¿Qué haría primero? Va a haber una hambruna en Veracruz. ¿Qué hace? ¿Qué pasó cuando avisaron que había una pandemia? Se acabaron el papel de baño en Walmart. Víveres, parecía el fin del mundo ya. ¿Alguien pensó, sinceramente, vamos a apoyar a estos hermanos que probablemente tienen menos? No mienta, no pensó en eso. Si quizá usted sí pensó en eso, pues el Señor lo bendiga, pero la realidad es que regularmente no pensamos en eso. Lo que pensamos es, bueno, hay que ahorrar nosotros. Mi familia es importante, pues los que están alrededor mío necesitamos guardar para nosotros porque viene esta temporada de mucha aflicción. Si viniera una hambruna a Veracruz, ¿qué es lo primero que usted pensaría? Bueno, pues cosas enlatadas, lo que sea, para que me pueda resguardar para el futuro lo que viene, así como los animalitos agarran sus víveres para el invierno estar bien preparados, así que vamos a prepararnos. No pensaríamos regularmente, oye, hay iglesias que tienen los recursos muy escasos. Eso es una de las cosas que más me impresiona en este texto. La primera preocupación no fue proteger sus propios recursos. Su primera preocupación fue socorrer a sus hermanos en Judea. La hambruna no solamente venía ahí, sino la hambruna venía en toda la región. Fue preocuparse por sus hermanos. Alguien no puede hacer eso por su simple corazón carnal. Necesita ser muy, muy, muy impactado por el Evangelio. Al punto de verse con tanta necesidad del mismo, que diga, prefiero saciar la necesidad y socorrer a mi hermano antes que yo mismo. Sinceramente, creo que podemos volvernos una iglesia muy egoísta. Muy, muy egoísta. Pensar primero en mí, luego en mí, tercero en mí, y ya ver ahí quién le sobra algo que le dé. Regularmente no pensamos en alguien más. Piénselo por un momento, no me conteste, solamente piénselo. ¿Tenemos algún apartado dentro de nuestros ahorros para simplemente este apartado es para dar a otros? ¿Qué es lo que pensamos cuando primero nos cae un dinero? Pues la renta, la luz, mis deudas,
Coppel, Liverpool. Pero no pensamos regularmente, quiero dar esto a un hermano que tiene necesidad. O me gustaría apoyar en esta área específica. No. ¿Por qué? Porque quizá estamos viendo muy poco el Evangelio y viéndonos mucho a nosotros mismos. ¿Cuándo fue la última vez que ocupaste algo de tu salario para darle a alguien más? A alguien, hermano, mira, ten esto, te lo regalo, por si ocupas algo. Creo que esta iglesia nos reta para que miremos más el amor sacrificial de Cristo hacia nosotros y de nosotros hacia los demás. Dice el texto que cada uno conforme a lo que tenía daba. Significa que no importa la cantidad, realmente no importa la cantidad, sino es el corazón. Si tu ídolo es el dinero, si tu ídolo es la seguridad, si tu ídolo es la comodidad, entonces se convierte en una barrera para amar a Dios y servir a los demás. Así que la generosidad no tiene que ver cuánto doy a los demás. La generosidad tiene que ver con mi corazón. ¿A quién estoy amando más? ¿Mi comodidad, mi dinero o a Dios y a mis hermanos? Ellos entendían bien que cuando todo el cuerpo sufre, o cuando el cuerpo sufre, nosotros también sufrimos con el cuerpo. Así que, ¿qué estás idolatrando hoy que te impide servir a tus hermanos? ¿Qué estás idolatrando hoy? ¿Tu seguridad? ¿Tus riquezas? ¿Tus ahorros? ¿Qué es lo que más valoras? ¿Por qué te cuesta tanto? ¿Por qué nos cuesta tanto dar? ¿Por qué nos cuesta tanto desprendernos de lo material para dárselo a alguien más? ¿Por qué nos cuesta tanto? Y es porque idolatramos demasiado lo material y somos muy poco impactados por el Evangelio. Dice el verso 30, que en efecto lo hicieron, lo cual en efecto hicieron. Enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y Saulo. Así que Lucas, el autor, concluye diciendo que los hermanos lo hicieron. Determinaron enviar socorro por un corazón impactado por el Evangelio. No se limitaron a buenas expresiones como que hay que orar por ellos, sí hay que orar por ellos, pero hay que mandarles también. Dando y con el mazo dando. Orando y con el mazo dando, así es, ¿no? O algo así. La obediencia se convirtió en acción. Así que enviaron las ofrendas a los ancianos. De hecho, es la primera vez que aparecen ancianos explícitamente aquí en Hechos, como los líderes de la iglesia, y Bernabé y Saulo fueron los encargados de enviar estas ofrendas. Los que estaban encargados de alimentarlos espiritualmente también fueron los que llevaron estas ofrendas a los hermanos en necesidad. Así que, ¿cómo llegamos hasta acá? Lo resumo. Lucas termina el capítulo exactamente donde quería llegar. Los primeros versos del capítulo 11, del 1 al 18, demostraron que Dios había concedido arrepentimiento para vida a los gentiles. Los versos del 19 al 26 mostraron el nacimiento y la consolidación de la iglesia gentil en Antioquía. Ahora estos versos del 27 al 30 presentan la evidencia irrefutable de esta nueva realidad, que los gentiles no solamente han sido incorporados al pueblo de Dios, sino que ahora los gentiles aman al pueblo de Dios como su propia familia, al punto que si están en necesidad, ellos hacen suya la necesidad. Así que esta puerta que Dios soberanamente abrió, también produjo amor sacrificial entre los hermanos. Y creo que ese es el mensaje de Lucas para sus oyentes principales y para nosotros también. Amor sacrificial entre hermanos, amor por el pueblo de Dios como a mí mismo, amarlos como a mí mismo, porque somos salvados por el mismo Cristo, porque tenemos el mismo Dios, porque tenemos el mismo bautismo y porque vamos hacia el mismo lugar. Así que si quiere llevarse un simple mensaje hoy es: preocúpese más por sus hermanos, búsquelos más, apóyelos más, actúe con amor sacrificial por las necesidades de la obra y de sus hermanos. Deje de pensar tanto en usted y piense más en otros y honre a Cristo a través de lo que usted hace. Comience a ver realmente a los hermanos de la iglesia como parte de su familia. Comparta con alegría lo que Dios le ha confiado.
Y déjeme decirle, eso va a ser uno de los testimonios más impactantes a personas que no conocen a Cristo. Jesús lo dijo en Juan capítulo 17, que ellos sean uno, así como tú y yo somos uno, para que entonces el mundo pueda creer. ¿Qué está haciendo por otros? Pidámosle a Dios, Señor, ayúdame a preocuparme, a amar a otros, no solo a mí mismo.